Muchas gracias, profesor. Es un honor para mí y un placer de nuevo estar en contacto con este instituto, con esa universidad y con este tema que establece un marco de ecuación que, a mi parecer, es una ecuación inacabada entre Europa y América Latina. Hoy hablaré de Europa porque esta es la petición que me han hecho los organizadores del Congreso y lo haré con mucho gusto, bueno, en el marco de estos 30 minutos que me habéis otorgado y que tengo el gusto de aprovechar para trasladaros lo que yo he calificado como un mundo hostil de cara a Europa, y este es el título de la conferencia. Quiero situar a la Unión Europea en el contexto de un cambio tectónico sobre todo lo que está ocurriendo en la geopolítica y en la geoeconomía, y yo diría incluso en los parámetros culturales y sociales del mundo que tenemos en este momento, ¿no? De manera que para abordar este título, esta Europa frente a este mundo hostil, que yo creo que lo es, empezaré por señalar lo que son un poco las ideas de contexto que ya venían precediendo a la Unión Europea antes incluso de estos dos grandes movimientos tectónicos que decíamos antes, que han sido la pandemia y la guerra, ¿no? Para empezar, intentaré recordar algo que es muy obvio, pero ya Europa venía sufriendo en los años anteriores, en todo el periodo de la globalización, 1985, 2015 prácticamente, 2020, un desplazamiento de la economía, del peso de la gravedad económica, comercial y productiva de Europa o del eje occidental que antes situábamos entre Estados Unidos y Europa, a el Asia y hacia el Pacífico, ¿no? Yo creo que el eurocentrismo estaba en declive ya desde hace bastantes años y hoy prácticamente está desapareciendo porque no puede enfrentarse a esa realidad, ¿no? El segundo factor que me gustaría señalar de ese contexto previo es la notable debilidad que estaba mostrando Europa en los acontecimientos de política exterior en general, en los conflictos del mundo, ¿no? Yo creo que nuestra ausencia como potencia, ya no solamente militar, sino también incluso política, en los grandes conflictos del mundo, especialmente en Oriente Medio, en Asia y sobre todo en África, han situado a la Unión Europea como una potencia, como se solía decir, un soft power demasiado soft, ¿no? Realmente una Europa sin peso y sin presencia política suficientes en el mundo. El tercer elemento era el que ya veníamos también sufriendo por una demografía muy adversa, puesto que, como bien sabemos, es el espacio del mundo en donde la pirámide invertida está siéndolo mucho más que en ningún otro lugar del mundo. El envejecimiento de la población y la bajísima natalidad están haciendo que Europa camine de ser en torno al 7% de la población del mundo a acabar siendo en el 2050 en torno al 4%. De manera que ya veníamos sufriendo una debilitación demográfica muy notable. Y en cuarto lugar, yo diría que Europa venía sufriendo una gran dificultad para encontrar su espacio en la geopolítica entre esa nueva guerra fría que se estaba gestando entre China y Estados Unidos, ¿no? Una coincidencia con Estados Unidos en valores, en aspiraciones, en modelo de sociedad, pero al mismo tiempo también eso no nos permitía cortar con China, que es un socio, por supuesto, económico y comercial muy potente para Europa y también en sus inversiones, e incluso desde la perspectiva de que grandes causas de la humanidad, pienso en el cambio climático, necesitaban de una alianza Europa-China, ¿no? Y ese equilibrio nunca lo hemos encontrado y desde luego la guerra en cierto modo lo ha, digamos, desequilibrado todavía más, valga la redundancia. De manera que teníamos una Europa así, en la segunda década del siglo XXI, ahora, hace muy poco tiempo, en el 2016, el presidente de la Comisión Europea, Juncker, recuerdo muy bien, se presentó en el Parlamento Europeo para dar, digamos, el estado de la Unión, que ese es
término en el que se plantea el debate anual, y recuerdo que inició su discurso en Estrasburgo diciendo: Europa vive una crisis existencial. Y era, como bien sabemos, la suma del Brexit, no olvidemos, un elemento nuclear en la propia existencia de Europa. La segunda potencia de la Unión se fue. Era también la consecuencia de una crisis derivada de la mala reacción europea frente a la crisis migratoria, las oleadas de millones de refugiados, repito el término refugiados, que venían de Siria y que Europa no admitió, que provocó una crisis y una fractura este-oeste. Y era también, claro, la consecuencia de lo que fue la propia crisis financiera que Europa sufrió mucho más que los Estados Unidos. Aunque se inició allí con Lehman Brothers, realmente la crisis financiera afectó a Europa en el periodo 2008-2014 de una manera muy notable, ¿no? Esta es la Europa que teníamos. Pero claro, de la guerra y de la pandemia, de las dos cosas, se han derivado grandes enseñanzas, grandes lecciones y algunas tomas de conciencia particularmente notables. Pienso, por ejemplo, en lo que es el sentimiento que en la población europea se ha gestado a raíz de la pandemia, de lo que llamaríamos la vulnerabilidad. La sensación de que éramos muy vulnerables, realmente el mundo entero lo es, pero ciertamente Europa está padeciendo ese sentimiento, conscientes de que otras zoonosis son posibles, conscientes de que estamos alterando gravemente el ciclo natural de la naturaleza, el ciclo de grandes espacios, el agua, la biodiversidad, etcétera, que están siendo alterados por la mano de la humanidad. Y todo esto ha ido produciendo un crecimiento de la conciencia medioambiental muy potente en el seno de la propia Unión Europea. Yo diría que otra gran lección es un poco la invasión de la esfera global, es decir, la esfera global, sobre todo por la ciencia y por lo que fue el invento de las vacunas, maravilloso avance de la ciencia, ha provocado en cierto modo una percepción de que la globalización no está gobernada. Y lo hemos padecido cuando el reparto de las vacunas ha sido otro nuevo fracaso de la humanidad. Vale esto decir para lo que han sido otras experiencias de vacunas, desde luego la china o la rusa, y sobre todo el mal y el injusto reparto de las vacunas por el resto del mundo. Hemos percibido lo que llamaríamos los límites de esa gobernación global. Y hemos también percibido algunos límites que no creíamos que existían en la propia globalización económica y productiva, cuando hemos descubierto que Europa, por poner un ejemplo, era dependiente de elementos esenciales que habíamos deslocalizado de una manera, yo diría, desordenada, por no decir irreflexiva. Por ejemplo, el paracetamol, o por ejemplo, los respiradores, o por ejemplo, los chips para los microprocesadores de tantos y tantos productos industriales. Y así podríamos llegar a la conclusión de que el desorden en la deslocalización e incluso otros factores técnicos económicos están generando una fuerte reflexión de relocalización, bien interesante para algunos espacios, por ejemplo Latinoamérica, que puede perfectamente beneficiarse de una nueva ubicación de la globalización en términos de regiones amigas, ¿no? De friendships, que sería un poco lo que puede producirse, lo que se intuye que puede producirse como consecuencia de este replanteamiento de la globalización. Por supuesto, Europa ha descubierto algo que ya sabíamos que teníamos, pero que ha sido angustioso en este momento, que es su dependencia energética. Esto se ha mostrado de una manera brutal y aquí estamos en vísperas de un invierno temible. Se ha demostrado nuestra propia debilidad en la defensa, puesto que hemos entrado en guerra, querámoslo o no, la guerra ha llegado a nuestras vidas, a nuestro horizonte, y hemos descubierto que solo tenemos la OTAN, que no tenemos un sistema defensivo propio, solo dependemos de la OTAN. Inclusive, en fin, también hemos descubierto que todos los retos a los que se enfrenta la humanidad y a los que se enfrenta Europa nos obligan a reforzar nuestra integración. Con esto hago
digamos, una introducción contextual sobre lo que era Europa antes de la pandemia y de la guerra, sobre lo que Europa ha percibido de la pandemia, de estos movimientos tectónicos y de la guerra. Y ahora señalaré un poco cómo han sido las reacciones que Europa ha ido tomando en estos últimos 2 años, particularmente desde la pandemia hasta hoy, ¿no? Y en ese sentido yo soy de los que cree que la patética imagen que mostró Europa cuando los camiones rusos llegaban a Bérgamo, al principio de la pandemia en Italia, que fue una imagen que a mí no se me olvida, pero que visto ahora, solo hace 2 años y medio, resulta verdaderamente imposible de creer. Lo cierto es que a raíz de esa patética imagen de los camiones rusos ayudando a Italia para salir de los primeros brotes de la pandemia, lo cierto es que Europa ha reaccionado con una intensidad, con una integración, con una fuerza, con un impulso federalista extraordinarios, desconocidos. Uno, en su gestión del sistema de vacunas. Ha sido maravilloso para los europeos descubrir que hemos participado del sistema de investigación de los laboratorios occidentales, que han encontrado la vacuna, digamos, basada en el ARN, que ha permitido tener una eficacia extraordinaria y al mismo tiempo un reparto absolutamente justo por edades, por países, de toda la ciudadanía europea. Eso ha sido un salto fantástico de una Europa que ha respondido unitariamente a una crisis tan brutal como fue la pandemia. Reaccionamos también ante el shock de oferta que representó el cierre de las fábricas, del sistema productivo durante meses, con un procedimiento común de SURES, es decir, de un sistema de financiación a las empresas afectadas y a los trabajadores obligados a parar su actividad económica, y creamos el Next Generation, que es probablemente el paso más gigantesco en términos de integración federal, cuando la Unión ha emitido a los mercados en su conjunto una emisión de casi 1 billón de euros para repartirlos entre los países en función del daño producido por la pandemia. Ha sido extraordinario, ¿no? Y eso va unido a lo que han sido las reacciones de la Unión Europea a la guerra, porque ciertamente la reacción ha sido muy unitaria. Y una maquinaria que acostumbraba a caminar muy lentamente, inclusive muy burocráticamente, que en política exterior, por ejemplo, tenía el problema de que tenía que reunir a los ministros de Exteriores cada 15 días y obtener por unanimidad cualquier tipo de decisión, lo que le hacía una maquinaria absolutamente lenta y a veces ineficaz, hoy ha reaccionado tomando decisiones importantísimas, de enorme repercusión en la vida de los ciudadanos, de manera acelerada, forzando su propia unanimidad, y este ha sido otro gran logro de esa Europa que está respondiendo, en mi opinión, en clave integradora y federal a los conflictos que se nos plantean en este mundo hostil. Y así me llevo a lo que llamaríamos los bloques sobre los que se sitúan los retos de esta Europa frente a este mundo hostil, a este mundo difícil. Yo diría que hay 5 grandes ideas o 5 bloques de materias en las cuales se concentra actualmente la actividad y la respuesta política y económica europea. Primero, es lo que se ha llamado la autonomía estratégica. La autonomía estratégica, no por casualidad, fue el lema de la presidencia francesa hace solamente unos pocos meses, en el primer semestre de este año. Y lo cierto es que el lema en sí mismo incluye todo un buen número de materias sobre las cuales Europa está trabajando. Yo diría que son 4 grandes bloques dentro de este concepto de la autonomía estratégica. El primero de ellos, obviamente, es la autonomía energética. Somos muy dependientes, hemos decidido no importar petróleo ni gas de la Unión Europea, de Rusia, y esto está obligando a la Unión Europea a buscar en los mercados y a pagar con altísimos precios el gas que otros países más amigos, pero no por eso más baratos, nos están suministrando el líquido elemento, que diríamos en este caso fundamental para la actividad y para el propio bienestar de los europeos, ¿no? Esto implica que Europa está en este momento en una búsqueda, yo diría angustiosa, de nuevos suministradores seguros de países amigos que mantengan el suministro de gas y de petróleo, de combustibles, digamos, fósiles a la Unión Europea. 2, implica
una cierta flexibilización de los objetivos que pretendíamos respecto de la sustitución de las energías fósiles por las energías renovables o de la electrificación del sistema energético europeo, hasta el punto de que seguramente esa flexibilización va a ser transitoria. Habíamos previsto que redujéramos al 55% las emisiones en el 2030 y a cero emisiones en el 2050. Yo creo que el objetivo de la Unión es mantener firmemente el objetivo final, pero flexibilizar en estos próximos años sus objetivos con objeto compatible, obviamente, lo que ha sido el corte de suministro de energía fósil desde Rusia. En segundo lugar, la autonomía estratégica representa lo que llamaríamos esa relocalización industrial y productiva que Europa necesita. Hemos descubierto que no hacíamos paracetamol, pues hagámoslo. Hemos descubierto que no hacíamos microprocesadores, pues hagámoslo, o respiradores, o elementos esenciales en la vía alimentaria. Y eso está implicando una política, digamos, europea de fortalecimiento en los suministros esenciales para evitar suministradores dudosos y para no generar debilidades o dependencias innecesarias y, sobre todo, inconvenientes para el bienestar de la población. En tercer lugar, implica lo que yo llamaría la apuesta por construir líderes europeos en muchas materias, en materias industriales, pero no solo. Desde líderes en la fabricación de automóviles, incluidos los eléctricos, hasta aviones, desde líderes en fabricación de maquinaria ferroviaria hasta microprocesadores. Y así podríamos seguir. ¿Por qué? Pues porque en Europa la normativa de competencia es muy, muy exigente, es muy dura, y a veces eso impide la creación de líderes capaces de competir en un mundo competitivamente muy hostil. Y esto es lo que ha provocado que Europa se esté planteando la necesidad de consolidar estos liderazgos tecnológicos e industriales para no perder ese liderazgo y para no dejar de ser lo que queremos ser, digamos, un espacio competitivo en el ámbito económico e industrial. Y por último, el cuarto plano de este primer bloque de lo que llamaríamos la autonomía estratégica para mí es, sin duda, la agenda digital. Es decir, cuál es el proceso de inversión que Europa está realizando para enlazar con los elementos tecnológicos, con el 6G o con el iPhone 18, que no existen, pero que implica que Europa tenga que estar, inclusive para mantener el liderazgo regulatorio que Europa quiere tener en un ámbito en el que la regulación es necesaria. Los chinos no la hacen porque es el Estado quien controla todo el dominio de la tecnología, y los americanos no lo hacen porque dejan que las empresas privadas sean las beneficiarias del uso de los datos. Y los europeos creemos y queremos que los ciudadanos seamos los propietarios de nuestros datos. Y en la economía del Internet de las cosas hay un espacio para una, digamos, digitalización regulada, ordenada. Y eso implica un Estado, en este caso Europa, que quiere mantener, por así decirlo, ese liderazgo. He terminado con lo que llamaríamos el primer gran bloque de los retos del momento, la autonomía estratégica. El segundo gran bloque es el tema migratorio. Aquí tengo que reconocer que Europa ha fracasado. Nosotros hicimos un fracaso, incluso moral, desde el punto de vista de lo que representó la incapacidad europea para asumir, para admitir a los refugiados sirios que venían de la guerra y venían con derechos a ser admitidos y a ser refugiados, con derecho de asilo. Y no lo hicimos, y además Europa se dividió entre el este y el oeste sobre la manera de afrontar esta materia, ¿no? Ahora, curiosamente, después de la guerra de Ucrania, hemos sido capaces de admitir 5 millones de ucranios, o más, incluso más. Y los hemos admitido, claro, en Polonia y en España y en Italia y en todas partes. Aquí en España hay cerca de 200.000 ucranios, afortunadamente. Y aquí sí lo hemos hecho, quizás porque eran ucranios. Lo cierto es que esta dicotomía en la reacción
nos obliga a replantearnos cuál es nuestra política migratoria de futuro. Porque yo soy de los que cree que la demografía tan adversa que tenemos nos obliga a ordenar los cauces migratorios que quieren venir a Europa a vivir y que les necesitamos. Pero requiere una política migratoria común de la Unión Europea para controlar las fronteras exteriores, sí, pero para ordenar los flujos de las personas que en vez de morir en el Mediterráneo tienen derecho a llegar a Europa y luego a repartirse por los países y a integrarse laboral y socialmente. Esta tarea no está hecha y corremos graves riesgos. Yo creo que este es el segundo gran reto europeo, porque además, en la medida en la que algunos países no participen de estas políticas y cierren sus fronteras, ponen en cuestión Schengen y ponen en cuestión el mercado unitario, que como todo el mundo sabe es un mercado que establece el derecho a la libre circulación por los países de la Unión Europea. El tercer gran tema es la seguridad. La seguridad europea, como les decía al comienzo, nos ha golpeado bruscamente porque nunca ha sido fácil para los europeos hablar de gastar en defensa. Somos, yo diría, el espacio político internacional que más gasta en bienestar, inclusive en cooperación. Yo creo que es importante recordar que hemos construido un espacio de dignidad humana, de calidad en la prestación de los grandes servicios públicos, de gratuidad, de universalidad, de igualdad, al fin y al cabo, aunque se puede hablar mucho de esta palabra últimamente, pero este espacio que hemos construido en Europa necesita también ahora abordar la seguridad y no es fácil, repito, y sin embargo tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con cambios que se han producido bruscamente. Por ejemplo, piensen que dos países de la Unión, Suecia y Finlandia, se han incorporado bruscamente a la OTAN. No estaban en la OTAN. Tenían tradiciones diferentes, concepciones de su neutralidad o de su pacifismo diferentes. Hoy están en la OTAN. Alemania ha subido al 2% de su PIB, su gasto militar. Impensable hace muy poquito tiempo. Y todos hemos hecho una cumbre en la OTAN, en Madrid, que ha establecido nuevos requisitos en virtud de la existencia de una guerra en los bordes de nuestra propia realidad. Esto hace que nosotros tengamos que abordar también la necesidad de compatibilizar el fortalecimiento de OTAN con una defensa europea. Para mí esto es clave. Y esto implica que tenemos que tener una coordinación de la industria militar europea. No podemos estar comprando a los americanos nuestro sistema militar. Y implica también, por supuesto, que tengamos una fuerza rápida de intervención para que nuestra capacidad de política exterior vaya acompañada de ese hard power que también necesitamos a veces para que nuestra voz sea más escuchada. El cuarto gran tema de nuestros retos es el propio funcionamiento interno de la Unión y yo diría su gobernanza económica, ¿no? Aquí se pueden poner todo un conjunto de ítems bien importantes que ustedes pueden imaginar. Pienso en lo que significa, por ejemplo, la incorporación al euro, que todavía no hemos completado, excepto Dinamarca, que lo tiene previamente excluido. Los demás tienen que incorporarse al euro y eso ordenaría nuestra política económica. Croacia será ahora en el año 2023 y seremos 20 países en el euro. Pero tendríamos que incorporar a todos los demás para que nuestra política económica y el presupuesto del euro fueran la misma cosa y tuviéramos, por tanto, una, digamos, ordenación de nuestros instrumentos de gobernanza económica, ¿no? Tenemos que renovar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero claro, los gobiernos están gastando mucho en la respuesta a las consecuencias de la guerra, en la energía, atendiendo a las familias vulnerables, atendiendo a las empresas afectadas por cierres forzosos y estamos teniendo que atender, por supuesto, circunstancias muy agravadas porque la economía en general se ha, digamos, implosionado. Una inflación de casi 2 dígitos era algo impensable hace solo 6 meses. Aunque ya empezó a gestarse a raíz del shock de oferta que sufrimos con la pandemia, algunos síntomas de crecimiento de la inflación, pero no a los niveles que tenemos. Y esto implica un sufrimiento enorme. La inflación, como suele decirse, es el peor impuesto para los pobres.
De manera que todos los gobiernos están haciendo grandes esfuerzos de inversión y el pacto de estabilidad que nos obliga a reducir nuestra deuda, a que nuestro déficit no sea muy alto, etcétera, están deslocados. Pero Europa tiene que recuperar ese equilibrio en sus cuentas públicas y esto va a haber que hacerlo también, ¿no? Y como esto, muchas más cosas en lo que yo llamaría el funcionamiento de un mercado interior que a veces se enfrenta a demasiados neonacionalismos, ¿no? Ahora acabamos de verlo en Italia, hay gobiernos, ya lo teníamos en Polonia y en Hungría, pero cabe pensar que desgraciadamente la tendencia ideológica del nuevo gobierno italiano sea un poco más, digamos, nacionalista italiano, cuando en el fondo la realidad es que todos los problemas a los que nos enfrentamos, y desde luego también los italianos, dependen de una Europa fuerte capaz de responder a ellos. Por eso es triste ver que el populismo sea capaz de equivocar de tal manera la respuesta que las sociedades quieran dar electoralmente a sus gobiernos, a sus políticas, cuando todo demanda una unidad europea para enfrentar estos retos, que vayamos a una interpretación localista de decir yo voy a defender solo a Italia. Esta es para mí la preocupación mayor en este momento, ¿no? Junto a todo esto, yo situaría también la Europa social como otro de los grandes temas pendientes de su armonización y, por último, lo que llamaríamos un mejor funcionamiento de la propia Unión Europea. Aquí señalaría tres elementos. Uno, hay que eliminar la unanimidad. La unanimidad es una piedra en el zapato en el funcionamiento de la Unión Europea. Es un obstáculo insalvable porque se convierte en un derecho de veto de un solo país a las políticas, digamos, comunes que la Unión Europea quiere abordar. Esto vale para la política exterior, pero vale también para la política fiscal, en la que hay además disonancias y deslealtades en el funcionamiento de un mercado único que no debiera de permitirlas. Pienso que es importante que las próximas elecciones europeas incluyan la figura del Spitzenkandidat, es decir, la idea de que los electores europeos elijan al portavoz de la familia política llamado a presidir la Comisión, es decir, a ser el presidente del gobierno, de la Unión, en este caso de la Comisión Europea. Y pienso también que hay que avanzar en lo que llamaríamos el fortalecimiento de los poderes del Parlamento. Y con esto ya voy terminando porque voy al último bloque, que es el que se refiere a la Europa que tenemos ante este mundo hostil, vuelvo a repetirlo, pero que es el mundo que tenemos, es el mundo en el que estamos, ¿no? Y yo ahí señalaría varias cosas que en parte ya las he insinuado, ¿no? La primera es un poco la ubicación geopolítica de la Unión Europea en este mundo en el que China y Estados Unidos libran muchas batallas tecnológicas, comerciales, diplomáticas, políticas, esperemos que no lleguen a otra cosa, y cómo fraguar un equilibrio entre nuestra coincidencia con la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, en el que estamos, lógicamente, con los Estados Unidos frente a los modelos totalitarios. Yo aquí soy rotundo, creo que no tenemos opción más que justamente estar donde estamos. Pero al mismo tiempo, en los intereses que Europa necesita mantener con una cierta personalidad en ese espacio absorbente, pero que necesitamos tener también una defensa de nuestros propios intereses, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que es el AUKUS, ¿no? El AUKUS antes de la guerra de Ucrania, a finales del año pasado, se produjo el acuerdo entre Australia, el United Kingdom y USA a propósito del sistema defensivo de toda la zona del Pacífico. Y eso nos deja un poco como muy helado, ¿no? Y como eso, pues podríamos decir Oriente Medio, donde también tendríamos que tener un papel mucho mayor por origen, por cultura, por conexión histórica, etcétera, ¿no? Entonces, en todo esto, Europa tiene que encontrar su papel, punto número uno de este último bloque. Pienso que en África nos jugamos mucho, pienso que en África la influencia rusa es muy peligrosa, muy tendenciosa. Y se está produciendo, en fin, han salido los franceses de Mali porque ha llegado la brigada Wagner de los rusos, ¿no? Entonces, estos gobiernos en manos de estas fuerzas oscuras son un riesgo.
No olvidemos que, en fin, combatimos el terrorismo de Bataclan en París, pues a veces combatiendo en Mali. Y, en fin, no digo más, pero quiero con esto decir que la presencia, la influencia política rusa en África es una presencia que en parte se debe a que nosotros no estamos. Algo parecido, sin tanta dimensión, diría de América Latina, ¿no? Europa ha perdido pie en América Latina. Iniciamos a principios de este siglo una alianza estratégica con América Latina, con CELAC, cumbres entre jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina, acuerdos comerciales prácticamente con todos los espacios, y hoy tenemos Mercosur sin firmar, México y Chile sin renovar y una presencia china que nos ha desplazado. Es verdad que no se puede competir con China en la capacidad de compra comercial, porque son 1.400 millones, sin más, y porque lo compran todo. Pero hemos perdido influencia política, hemos perdido influencia inversora, y yo creo que Latinoamérica tiene una convergencia de aspiraciones, de modelo de vida, de democracias, de Estado de Derecho, de valores ciudadanos, que es más europea que China, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que recuperar esa relación. Europa no está presente suficientemente. Sé que la presidencia española de la Unión Europea del segundo semestre del año que viene va a ser clave para impulsar esa relación. Me consta que España tiene puestas muchas expectativas en la recuperación de la ecuación Europa-América Latina a raíz de su presidencia, y espero que así sea. Honradamente creo que será lo mejor para todos, también para América Latina. Europa tiene un problema importante con su ampliación. Nosotros somos 27 y parecemos muchos, pero realmente estamos con una frontera a los Balcanes occidentales y ahora a Ucrania, a Moldavia y a Georgia, que no nos permite seguir manteniendo un proceso de adhesión ad calendas grecas, ¿no? No podemos dejar a todos estos países fuera de lo que son los espacios de influencia económica, política, cultural y comercial de Europa. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los rusos o los chinos. Pero los Balcanes quieren ser europeos. Quieren ser europeos. Y no digamos los ucranios. Y no digamos los moldavos y también los georgianos. Entonces, esto hay que recomponer, ¿no? La idea de la comunidad política europea es una idea genial. La propuso Macron, la han llevado a la práctica ya en la primera cumbre la semana pasada en Praga, importantísimo, no solamente con estos países para la adhesión, sino también inclusive con el Reino Unido, que se ha incorporado a este bloque de la comunidad política europea, que me parece muy importante, que tiene que ir asumiendo nuevas tareas, digamos, complementarias en el ámbito del medio ambiente, del comercio, de la defensa, etcétera. Creo que la comunidad política es un embrión que tiene que ser desarrollado. ¿Se plantea la necesidad de hacer o no reforma de los tratados para todo esto? Bueno, yo soy de los que cree, y aquí discrepo de algunos amigos que estoy seguro que han comentado ya, del Movimiento Federal Europeo, que la convención o una convención, la tercera convención europea es la solución. Yo creo que la convención europea no es la solución. Desgraciadamente en estos momentos puede ser más problemática que otra cosa. Creo que Europa camina en esta dirección que estoy marcando, que estamos señalando sobre estos retos, paso a paso, superando la unanimidad, por ejemplo, en base a acuerdos políticos, pero es muy probable que si hiciéramos una gran convención para reformularnos, no tuviéramos los encuentros suficientes como para formalizarlos. Hay que ir, yo diría, pragmáticamente avanzando. Y con esto termino. Creo que hay como tres grandes ideas. El mundo ha perdido las bases del multilateralismo cómodo y próximo y afín que tuvo hasta hace un par de años. Las ha perdido. El mundo ha cambiado bruscamente, peligrosamente. Dos, Europa no tiene en ese lugar, no tiene un lugar seguro en ese nuevo mundo, en ese nuevo espacio. Y tres, solo lo encontraremos y solo seremos lo que queremos ser y defenderemos nuestros valores con un proceso de
más integración, de más Europa y de mejor Europa. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pero en primer lugar, dar las gracias a Carlos Molina del Pozo y decirles que estoy encantado de estar con ustedes y de compartir estas reflexiones que, bueno, en este poco escaso tiempo que tengo, pero estoy encantado de hacerlo con amigos, muchas fatigas en la lucha por la Europa que todos deseamos, porque gran parte de los que estamos aquí deseamos, y encantado de estar en esta ciudad hermana y compartir además con y con expertos tan distintos como los que estamos con él. Además, hacerlo como en familia y hacerlo después de haber escuchado a Ramón Jauregui, que sin duda siempre sus palabras de presentación y de nuevas cosas. Y además hacerlo en un momento que les diría que es uno de los momentos de Europa. Cuando digo que es uno de los momentos de Europa, quiero significar que probablemente Europa está viviendo esos momentos que marcan un antes y un después. Un antes y un después, no solamente por lo que Ramón, por la pandemia que hemos vivido, por la guerra que llevamos, que estamos viviendo, pero también por las ventanas de oportunidades que se abren para empujar hacia esa Europa, ese futuro de Europa que todos. Y un momento en donde dentro de esta autonomía estratégica que planteaba Ramón, yo voy a hacer referencia a esta autonomía estratégica que tiene que ver con la medida importante relativa del peso de la Unión Europea en la gobernanza global, en todos. Porque hay que recordar que justamente en esta fecha se cumple 30 años de la firma del Tratado de Maastricht. Se cumple 30 años en donde la guerra, o otra guerra diferente, fue capaz de ser la excusa para impulsar el proceso de integración. Estos meses estábamos viviendo hace 30 años el cerco de Sarajevo, estamos viviendo el origen del conflicto en Kosovo y estamos viviendo un cambio en la opinión pública en donde la propia guerra justificó el por qué la conferencia intergubernamental previa a la reunión en Maastricht justificara que se pusiera en marcha este título quinto de lo que después de se pasó a denominar como. Evidentemente, el conflicto en la antigua no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en este momento, pero sí tiene que ver con un cambio en la opinión pública muy parecido al que estamos viviendo ahora. En un escenario en donde toda la opinión pública, y más aún convocada a una conferencia de Europa, justifica sobremanera el por qué tenemos que aprender de los errores del pasado para darle un impulso en esta autonomía estratégica y principalmente lo que yo les voy a hablar hoy, que es esa autonomía en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la defensa, en el ámbito de las capacidades y las relaciones con el resto de áreas geográficas del mundo. ¿Por qué es un momento muy adecuado para ese curso? Porque es necesario partir de lo que ha sido un fracaso de 30 años. Ramón Jauregui lo ha señalado. Un fracaso relativo, pero fracaso. Hicimos un pilar en donde se fijaba por ese orden una política exterior, una ambición en el ámbito de la política de seguridad y un futuro sueño para establecer una política europea de defensa. Y establecimos además una base firme para que efectivamente ese pilar de la Unión Europea tuviera la misma naturaleza política y jurídica que el resto de los pilares, permitiera efectivamente a la Unión Europea jugar como un elemento armonizador en la gobernanza global, pudiera jugar como un elemento acorde a sus principios de la relación con el resto de áreas del mundo, en la intervención, en la
resolución de los conflictos, en las capacidades militares, al igual que teníamos una autonomía económica, comercial, en la cooperación al desarrollo, para ser factible también de tener esa autonomía en el ámbito de la defensa. Y fuimos dando pesos relativos, fuimos dando pesos relativos en una pérdida progresiva en estos 30 años de nuestra presencia en ese cese y influencia en la gobernanza global. Fuimos mostrando a lo largo de 30 años los diferentes modelos de las Europas que pensábamos. Fuimos dando y mostrando ejemplos fundamentales de la división de los europeos en los momentos fundamentales que teníamos que jugar un papel activo fundamental. Fuimos perdiendo el peso específico de Europa en escenarios fundamentales. Por ejemplo, como lo habíamos tenido en la relación con los Estados árabes, como por ejemplo Europa lo había tenido en el proceso de paz próximo, como Europa lo había tenido en las relaciones con las diferentes regiones dentro de los Estados árabes. Vivimos la división terrible de los europeos cuando tuvimos que reformar el Tratado de Maastricht con la reforma del Tratado de Ámsterdam. Incluso en ese origen de la reforma de nuestro tratado, en ese ámbito de autonomía estratégica, conformaron dos bloques irreconciliables que llevaron a los europeos a las situaciones paradigmáticas y más singulares. Por ejemplo, votar en contra de resoluciones dentro del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, los europeos dentro de la Unión Europea tener diferentes modelos en las relaciones con el resto de áreas estratégicas fundamentales. Hay un hecho fundamental en este escenario con América Latina. La pérdida relativa de los diferentes modelos en la relación con América Latina. Como esa ambición de crear una nueva alianza estratégica con América Latina se ha ido progresivamente quedando encasilada. Lo acaba de decir la doctora, ¿no? Hemos pasado de ser el primer actor en las relaciones económicas y comerciales con algunas de las zonas geográficas de América Latina, todos los países del Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. Y hemos pasado a ser en toda América Latina pues la tercera potencia cuando habíamos sido la primera ser incapaces de renovar algunos de los tratados de libre comercio fundamentales y tener pendiente la firma con el Mercosur, que ya es como la canción en cualquier caso, a una pérdida de credibilidad continental. Me atrevería a decir de toda América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que ni siquiera hemos sido capaces de firmar ese tratado transpacífico y transatlántico que vinculaba con algunos de los países fundamentales de la Unión Europea. Llegando al caso singular de que somos los principales socios de los Estados Unidos en el ámbito de la relación transatlántica y hemos sido capaces de firmar ese tratado transatlántico de cooperación y comercio y inversiones con los Estados Unidos cuando habíamos llegado a la 16ª ronda de negociaciones durante la administración Obama. Incluso el tratado con China, el tratado con Canadá, evidentemente, con Japón, con Corea, etcétera, nos ha llevado a esta situación singular con nuestro principal socio transatlántico y a la pérdida de peso relativo de la Unión Europea en el continente latinoamericano. ¿Qué les voy a decir de situaciones tan increíblemente alucinantes como las que tuvimos que vivir en la votación en contra del Consejo de Seguridad en el 2003 frente a la votación de los Estados Unidos en Irak? O, por ejemplo, cuál fue la situación del voto en contra de los Estados de la Unión Europea cuando dentro del Consejo Europeo se presentaban diferentes medidas para reformar el tratado en este ámbito referido al título quinto. O, por ejemplo, la diferente posición de los Estados europeos en las revoluciones que se llamaron las revoluciones de primaveras árabes, que se han tornado árabes. A hablar de la guerra en Siria y de la división de los europeos de la guerra en Siria.
que nos han llevado pues, a la situación en la que estamos en este momento. Nuestra falta de peso o influencia en la gobernanza global, sino la falta de credibilidad, probablemente en algunos de los foros donde la Unión Europea no tiene ambición de tenerlo, sino que lo tuvimos y lo hemos perdido. Es una música muy apropiada. Es un buen sitio. En conclusión, no solamente ahora ha sido un escenario propicio para sobre esos errores y sobre el escenario que estamos viviendo de guerra en Europa, aprovechar ese impulso fundamental que requiere Europa en situaciones tan graves como la que tenemos que administrar. En ese momento tenemos 4 situaciones en donde la Europa tiene que dar, la Unión Europea tiene que dar un paso. Tenemos encima de la mesa, concluyendo eso que se ha llamado la brújula estratégica, que no hay más ni menos un fortalecimiento de nuestra autonomía en el ámbito de la seguridad y de la defensa, que haga posible que el ciudadano europeo dentro de la Alianza Atlántica sea capaz de dar ese paso adelante, no solamente lo que está señalando el cambio de los criterios de unanimidad, sino del principal método de trabajo que hemos seguido hasta este momento, de naturaleza que en esto sí voy a tomar partido, y además muy probablemente voy a tomar partido, pues con uno de mis maestros, de amigos, el actual presidente, que ha sido probablemente la voz en este país de la protección de es inevitable la reforma del Tratado de la Unión Europea. Y es inevitable porque tenemos que pasar de lo tácito, de lo que ha sido el fracaso de nuestras actuaciones, a lo expreso del tratado. Y en ese expreso del tratado, la brújula estratégica tiene que alcanzar una carta de naturaleza propia. Y para que la brújula estratégica alcance la autonomía estratégica del ámbito de la seguridad defensiva, alimentaria, sanitaria, digital, etcétera, como planteaba Ramón Jáuregui, es inevitable cambiar el método de trabajo. Ese escenario que hablaba el libro blanco de la Comisión Europea. No voy a decirle nada nuevo. El libro blanco de la Unión Europea, de la Comisión Europea, planteaba que en ámbitos concretos donde se había ido hacia atrás, como en el ámbito de la seguridad y la defensa, era necesario cambiar el método de trabajo hacia eso que se llama la cooperación, un mecanismo de cooperación solidaria. Ese método de trabajo necesariamente tiene que adquirir carta de naturaleza en la reforma del Tratado de la Unión. Si no, seguiremos en la misma situación en la que estamos en este momento. Luego, por lo tanto, sería partidario de, en primer lugar, en segundo lugar, sería partidario de comunitarizar dentro de esa autonomía estratégica, comunitarizar algunas de las políticas fundamentales que hemos vivido y sufrido. Que hemos vivido una pandemia. Y no hemos aprendido de esa pandemia. Tenemos que comunitarización como aquellos que una autonomía en el ámbito de la seguridad y de la seguridad pues parece necesariamente. Tercera propuesta. La tercera propuesta significa que o necesariamente será un paso fundamental en la Europa ciudadana o seguiremos administrando situaciones de déficit democrático que llevamos hablando en casi 40, 50 años del déficit democrático de la Unión. Es la única forma para frenar el populismo en Europa. Tercera cuestión, otro de los riesgos fundamentales, lo hemos vivido en España. Solamente existe una posibilidad para frenar los pasos continuos que hagan posible pasos atrás en el proceso de integración
que eso es factible, lo estamos viviendo, solamente es posible tanto y en cuanto en esa reforma inevitable del tratado se da un avance fundamental en el ámbito, por ejemplo, de la ciudadanía. Por ejemplo, en el avance de la agenda europea. Por fin establecido. Y si somos capaces de utilizar los herramientas que tenemos, también en retos de los otros puntos dentro de la agenda europea, la inmigración, el asilo y el refugio. Si no somos capaces de crear esas pasarelas en donde ámbitos de nuestra relación, por ejemplo, más allá de por ejemplo, en la labor alimentaria, etcétera, que son fundamentales como elementos si no somos capaces de nutrir ese ámbito de la seguridad, de la autonomía estratégica dentro de los puntos de nuestra agenda europea, seguiremos en la situación. Y la relación verdaderamente de establecer programáticas, más allá de los mecanismos que hemos ido alimentando durante estos 60 años, que tienen que ver con una efectiva a pie de buen gobierno, a pie de la defensa de los derechos humanos, de la cooperación medioambiental y energética, etcétera, etcétera, etcétera. La Unión Europea está condenada a no competir con otros intereses del área. Si no somos capaces de tener de contenido eso que se llama el diálogo bilateral y regional entre Unión Europea y América Latina, y solamente hay un camino para hacerlo, más allá de los discursos, que es ir hacia la cooperación efectiva a pie de proyecto concreto, de coordinar todos los proyectos y ámbitos de cooperación de los Estados miembros del continente, de que no tengamos 7 equipos trabajando la modernización del Estado, 23 trabajando, sino que seamos capaces de unir eso que se llama la acción exterior en el ámbito de la cooperación, que sea capaz de aprovechar al máximo nuestros esfuerzos materiales. De no ser así, el escenario latinoamericano frente al posicionamiento de los Estados Unidos y de China está más bien. Buenas tardes, entonces, y bueno, gracias por recibirme aquí, por la invitación en la Universidad de Alcalá. Entonces, es un honor presentar esta comunicación que es sobre efectivamente mi país, Francia. Hubiera querido que el colega Detlef estuviera con nosotros también, porque él ha participado en varias conferencias de Gridale y presentando el punto de vista de Alemania, porque bueno, Francia y Alemania, como ustedes saben, son, como se dice a menudo, los motores de la Unión. Entonces, el tema de Francia en el mundo es un tema para mí un poco delicado. Efectivamente, voy a exponer la posición singular de Francia como gran potencia, con las comillas que se necesita evidentemente. Francia tiene una historia de gran potencia a nivel grande puissance, a nivel mundial, pero se cuestionó después de la derrota ante la Alemania nazi en el año funesto de 1940 y después también de las numerosas guerras coloniales que Francia entabló en el siglo XX, desgraciadamente, Algeria, Vietnam y muchas otras. En que permanece la grandeza de Francia, como decía el general de Gaulle, la grandeur de la France. Nuestro argumento es que la posición de centralidad y de fortaleza de Francia, centralidad puede ser discutido el tema de centralidad, obviamente,
de Francia a nivel geopolítico. Yo hablo desde la geopolítica porque yo soy profesor de geografía y mi tema, yo he trabajado durante varios años el tema de la geopolítica a base de los mapas y de la geografía. A mi juicio, la posición de Francia se potencializa con su participación en la construcción europea. Ese es mi argumento principal. Bueno, siguiendo. La centralidad. Bueno, habría que tal vez explicar un poco la centralidad. Bueno, supuestamente Europa era una zona central. A pesar de su pequeña extensión, Francia tiene una pequeña extensión en relación con Brasil, con China, con los Estados Unidos, pero Francia todavía, esa es mi hipótesis, es un punto de equilibrio y de convergencia en la Unión Europea y en el mundo también. Esa posición, la posición geográfica de Francia, yo no tengo necesidad de un mapa. Bueno, el mapa estaba en el primer plano. Yo puedo comentar sobre los mapas también, que están en el primer plano de nuestro programa, porque hay de un lado la Europa occidental y del otro lado América Latina. Pero la escala, mucho cuidado, la escala no es la misma entre América Latina y Europa. Europa es pequeña. Yo estaba comentando con el colega brasileño que Europa cabe solamente en la cuenca amazónica para dar una relación realmente de escala. Pero Francia tiene además de su ubicación, su posición, su localización en el centro de Europa occidental, tiene un excelente sistema de transporte. Ustedes lo saben bien, porque muchas veces se necesita pasar por Francia, por sus puertos, sus aeropuertos, sus autovías para llegar al norte del continente o al sur del continente. Además, tiene un excelente sistema de comunicación digital. Hay que notar, por ejemplo, que los cables submarinos que ligan Europa con América del Norte salen de Francia o llegan a Francia en muchos casos. Francia tiene acceso a mares abiertos, Mancha y Mar del Norte, Atlántico, Mediterráneo. Es una ventaja, evidentemente. A nivel europeo, Francia es el segundo país después de Alemania, como ustedes saben, en cuanto a la población, en cuanto al producto, y hay una gran diferencia entre Francia. Ahora, ¿cuáles son los criterios de la potencia y de la influencia de un país para ser una gran puissance? Francia mantiene su rango de potencia en los asuntos mundiales. Es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, hay una falta aquí, de la Organización de las Naciones Unidas. Es miembro clave del G7, de la OTAN, de la OCDE. La OCDE tiene su sede en París y, naturalmente, de la Unión Europea. A nivel militar, Francia es poseedor de armas nucleares. Está reconocido desde el año 1960, es miembro de ese club, y mantiene una fuerza naval y aérea importante relativamente. No tan importante en relación con Estados Unidos, no tan importante en relación con China, evidentemente, pero es importante todavía. Tiene también una fuerte industria militar, tal vez es una de las industrias más fuertes de Francia. No se habla mucho de eso porque es un tema delicado, ¿verdad? Pero produce cazas, los aviones Dassault, helicópteros, tanques, armas, cañones, están en la guerra en este momento en Ucrania. Es el 4º país exportador de equipo militar. No se habla mucho de eso, pero el CIPRI de Estocolmo lo define muy bien. Al territorio, es un aspecto geográfico importante, al territorio hexagonal de Francia, que está ubicado en Europa Occidental, se añaden los territorios franceses de ultramar, repartidos en todo el orbe, entre las Américas, el Océano Índico y el Pacífico. Con esta extensión, yo diría, más bien a veces a nivel estratégico, es una proyección. Las zonas marítimas controladas por Francia representan la segunda zona económica exclusiva en el mundo después de Estados Unidos.
Bueno, es un mapa donde bueno, es interesante aquí ese mapa porque es la misma escala. Es decir, que la Guayana francesa, que está aquí, la Guayana de la América del Sur, es bueno, Francia tiene 550.000 aproximadamente kilómetros cuadrados. Entonces, Guayana, aquí, es en la Nueva Caledonia, el Pacífico, luego los territorios del Caribe se conocen bien, y algunos territorios, pero muy, muy pequeños a veces, la Reunión en el Océano Índico, y también, bueno, aquí son los Kerguelen en el Océano Índico del sur del Océano Índico. No hablando del Antártico, porque el Antártico, como usted sabe, no es de nadie. Bueno, es el Tratado de Washington. Entonces, el Outremer está dividido en varias regiones del mundo y por eso tiene cierta importancia. ¿Cuáles son las dificultades de la posición de Francia? Entonces, el lado positivo yo lo he presentado, pero hay el otro lado. La dificultad, el declive de Francia, con punto de interrogación. El debilitamiento del sector industrial, para mí, es el punto más importante. Durante los últimos 40 años, es el factor de gran preocupación por el declive, es un declive realmente a nivel industrial, porque Francia ha perdido empleos, ha perdido mercados en el exterior y hubo una deterioración y todavía este año habrá más deterioración de la balanza comercial de Francia, que llega a un punto bastante fuerte. Ahora, claro, no existe el franco, es decir, el euro es la moneda, es decir, que no se siente, hubiéramos tenido una devaluación del franco si hubiéramos tenido todavía el franco, evidentemente. Pero eso se compone con una balanza bastante buena en relación a las inversiones y sobre todo a los servicios. El turismo, bueno, Francia todavía, bueno, compite con España, que es fuerte también, evidentemente, o Italia. Estados Unidos son los países más fuertes a nivel de turismo en el mundo. Ha traído más visitantes. En el 2000 tenemos la estadística del 2019, 90 millones de visitantes. Entonces, ¿cuál es el factor, cuáles son los índices de declive de Francia? La decadencia de Francia es un tema manipulado sobre todo por la derecha, pero es un tema que ha tenido mucho impacto en la mentalidad de los franceses, al punto que hay ciertas encuestas que muestran, inclusive en la población joven, que ese tema de la decadencia de Francia es muy importante. Entonces, ahí viene la articulación con el proyecto europeo. La inserción de Francia en el proceso de la construcción europea ha sido confirmada para tomar los últimos años desde el inicio del primer mandato presidencial de Macron, 2017-2022. En su discurso de la Sorbona, la iniciativa que fue titulado la Iniciativa por una Europa soberana, unida, democrática, del septiembre del 2017, se pronunció por una mejor cohesión europea. Este posicionamiento se mantuvo durante las negociaciones del Brexit y durante la pandemia del COVID y dio resultados favorables, políticas integradas, fondos de recuperación, que se han mencionado esta mañana, y también un buen entendimiento entre los principales actores y líderes de la política europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, Alemania, Italia, España, Portugal, Países Bajos y otros países también. La relación íntima con Alemania, lo que se llama el motor europeo, continuó funcionando con la señora Merkel y con el canciller Scholz, dos figuras de tendencias políticas distintas, muy distintas. Entonces, estamos ahora en la situación de una guerra que nos
en Ucrania, que nos toca no directamente en Francia, porque estamos en la parte occidental de Europa, no estamos al lado de Ucrania. Ucrania es un país sumamente importante, porque si uno considera que Europa es el final, es la nariz, si uno quiere, del continente euroasiático, Ucrania tiene otra posición central. Bueno, cuando se dice Europa Central, a veces se pone, ¿qué es Europa Central? ¿Será Austria o será Ucrania? Rusia siendo parte de la parte asiática de Europa. Entonces, ahí está la discusión. Ahí está la discusión sobre las fronteras de Europa, que últimamente, como se mencionó ahorita, se discutió cuando hubo esa reunión en Praga hace pocos días, donde se convocó la Comunidad Política Europea, donde estaban presentes Turquía, Armenia, Azerbaiyán, que ya están fuera de este mapa, evidentemente. Pero no fueron invitados Bielorrusia y Rusia. Entonces, Bielorrusia o Rusia serán la parte exterior de nosotros. Entonces, en este momento. Pero Francia está bien ubicada, si puedo decirlo de esta forma, en el sentido que está como un punto clave de Europa. Entonces, en el contexto de la guerra de Ucrania, vamos hacia, la política de Macron, hacia la autonomía estratégica que él había puesto como anhelo desde el 2017. Y esta autonomía estratégica, a mi juicio, va a favorecer la idea de mantener el rango de Francia, tenir le rang. Era tenir le rang, es decir, como los militares, hay que estar presente. Nosotros tenemos una tradición, hemos tenido victorias, hemos tenido reveses, pero tenemos que estar ahí. Entonces, últimamente, Francia ha tenido varios reveses. Yo no tengo tiempo de comentar a nivel estratégico. Ha tenido reveses en África. Ha tenido reveses, se mencionó últimamente, recién en una de las ponencias, el AUKUS. AUKUS fue el revés, porque Francia tenía un compromiso de proveer submarinos a Australia, y al último momento Australia rompe el entendimiento y va a comprar sus submarinos a los Estados Unidos o a Inglaterra. Entonces, es un revés grande. Pero a pesar de esos reveses, hay otros reveses, una cantidad. Los reveses no han mermado esa hiperactividad de Macron y de la diplomacia francesa, que fue confirmada esa actividad y que ha resultado en cosas favorables durante el primer semestre de 2022, cuando Francia era presidente del Consejo de la Unión, y el balance de esa presidencia ha sido considerado como bueno. La idea de una autonomía estratégica ha progresado, y frente a la situación de guerra estamos estrechando reuniendo la fila, como se dice, a pesar de que todos los países no están totalmente alineados. Claro, Polonia, Hungría no están en Eslovaquia, o otros países no están exactamente en esa posición, pero hay que seguir una posición. Si uno pierde la posición, entonces ahí será el problema. Entonces yo pongo una pequeña bibliografía de los trabajos que he notado, y entonces algunas cuestiones como Question d'Europe del Robert Schuman, de la Fundación Robert Schuman. Y una referencia al réveil géopolitique de l'Europe, que es del Luc van Middelaar, interesante porque es la posición de un neerlandés que fue profesor del Colegio de Francia últimamente, hace poco, la edición del Collège de France. Muchas gracias. Mi
primera idea, el primer punto que tenía que ver es con de dónde partimos, ¿no? De la Asociación Estratégica Regional. Quería hacer un poquito de enmarcar de cómo venimos de Río 1999, con esta idea de 3 pilares que tienen en crear un espacio común económico entre las 2 regiones, esta idea de también crear un marco común para el desarrollo sostenible y al mismo tiempo una plataforma que tenga que ver con decisiones comunes con foros multilaterales. A esto volveré porque creo que ya se ha mencionado varias veces esta mañana y creo que es una de las mayores potencialidades. Pero es muy interesante también ver a dónde hemos llegado, ¿no? O sea, partimos podríamos remontarnos más, pero partimos de 1999 para ver dónde hemos llegado ahora, ¿no? Sin ánimo de poner una fecha en concreto, creo que hay que ver de forma procesual estas relaciones birregionales y distinguiría entre 3 tipos de factores o de elementos, ¿no? Unos factores de orden más sistémico que creo que hay que tener en consideración. Aquí voy a un colega y amigo como José Antonio Sanaguja y su idea de la crisis de la globalización, ¿no? Y cómo, en cierta manera, lo que estamos viviendo en los últimos años tiene que ver con una extenuación del modelo capitalista, con una crisis de globalización que tiene que ver también con el desafío medioambiental y que duda cabe, y también volveré a ello después, con una creciente desafección sociopolítica, ¿no? En las sociedades, en todas las latitudes. Esto no es un fenómeno de una región, sino que hemos visto en los últimos años una creciente desafección sociopolítica que explica también el auge de los populismos en muchos lugares. Luego hay factores más de índole estrictamente regional, y aquí sin ánimo de entrar en mucho detalle, pero sí que creo que es interesante que detectemos ese interés mutuo entre ambas regiones, ¿no? Estamos aquí hablando de las 2 regiones, académicos, expertos, que nos interesan, pero estamos conscientes, esto no representa el sentir general. Hay una cierta o una creciente desinterés mutuo. Las agendas en los últimos años han urgido en muchos casos a Europa, han focalizado mucho más en la inversión, en la llegada de China, por ejemplo, y desde Europa también. Ha mencionado reiteradas veces la preocupación con la vecindad oriental y del sur. Ha dejado a América Latina en un segundo plano, como volveré luego, ¿no? Entonces, hay unos factores regionales a tener en consideración para ver dónde estamos en esta relación birregional. Luego, factores, por último, en este nivel coyuntural. La guerra de Ucrania, evidentemente, es uno de ellos, y todo lo que lleva aparejado. Me había gustado, pero todo lo que nos ha mencionado sobre la importancia de la coordinación de seguridad y defensa, pero también podríamos hablar de la emisión energética, que está también en boga y que influye en ambas regiones, o de la pandemia y los desafíos que generó el COVID. Por tanto, estos 3 tipos de factores creo que hay que tenerlos en consideración a la hora de hacer cualquier valoración de esta relación. Al segundo plano, al segundo grupo de ideas, y perdonadme que sea tan telegráfico, pero en celeridad y en claridad en la actividad, a nivel objetivo, tiene que ver con el impacto de la conferencia, ¿no? de la conferencia sobre el futuro de Europa. Yo creo que Pascal Lecoa, yo creo que le podíamos dejar todos un poquito más de tiempo de nuestras intervenciones y que nos hubiera dado más detalle de lo que mencionaba, pero voy a retomar parte de lo que él decía para ahondar con este tema de la Unión Europea en el mundo, ¿no? Y que más nos afectaría para entender esta cumbre o estas relaciones, birregionales. Él mismo ya ha señalado que no era de los que mejor han trabajado. Este aspecto ha sido de los menos fructíferos o eficientes, pero yo iría un pasito más allá y si vemos desde las prioridades de las capitales europeas, América Latina, nos guste más o menos, es quizá la región menos prioritaria, por decirlo de una manera relativamente suave. Si vamos a los documentos oficiales, papeles 2003, los papeles Mogherini, a EU Global Strategy de 2016, realmente a quien menos peso dan como región, seamos sinceros. Incluso se ha mencionado antes por parte de Gustavo el EU Global Compass, la brújula esta que se ha mencionado en 2022, y las referencias que se hace a América Latina son prácticamente inexistentes. Por distintos motivos, lo podríamos criticar, es a veces el problema de no ser problemático
o de no ser fuente de problemas globales, podríamos plantearlo desde distintas ópticas y volveré un poquito a ello, pero también es sintomático que en el último discurso del Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión, la única referencia explícita que hizo a América Latina, y no estoy equivocado, cuando habló del proyecto de conectividad de ella, como forma de tender puentes en ambas regiones, algo meramente, no meramente, tiene que ver con la conectividad a nivel de grupos de investigación y academia, pero es algo más técnico que político que pudiéramos hablar aquí. Lo hago un poco a efectos provocativos de intentar ver en qué medida estamos hablando de la relación birregional cuando en el fondo los decisores en muchos casos no pareciera que evidencian esta. ¿Cuál es el otro reverso o la otra forma de explicación? Bueno, no simplemente ver esta parte de la Unión Europea en el mundo, de la conferencia, sino intentar ver el timing político que viene ahora. El hecho de que la presidencia europea la ostente España en el segundo semestre del 23, unido a que en ese momento también Brasil, quién sabe si con Lula, lidere la presidencia de Mercosur. Estamos hablando de España con un año electoral, con un intento de impulsar una cumbre Unión Europea-América Latina. ¿Quién sabe si el timing es el ideal para intentar poner el tema encima de la mesa? El capital político por parte de España, yo creo que también, como se ha mencionado antes en algunas charlas previas, ya lo decía antes Pachallecoa y también creo que lo decía Ramón Jáuregui, va a ser importante, ¿no? Se va a poner toda la carne del asador. El timing está ahí, la prioridad a nivel de tomadores de decisiones, tristemente, hasta ahora no se ha visto. Este timing me llevaba a un tercer bloque que tenía que ver con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hablando con Ignacio, como que lo va a abordar en profundidad ahora, no quería explayarme demasiado y ahorrar algunos minutos, pero sí quería por lo menos enmarcarlo, ¿no? Seguro que él va a comentar mucho más potencialidades que tiene desde una visión más económica, pero quería verlo desde una visión más geopolítica o geoeconómica, ¿no? Yo creo que hay que enmarcarlo en una dimensión de creciente interregionalismo, de una visión de megabloques comerciales. Creo que ha llegado ahora hace poco Ana Ayuso y tuvimos la oportunidad de escribir algo conjuntamente sobre esta idea y responde a una forma de enmarcar el cómo insertarse en el mundo a través de megabloques y proyectos interregionales. En ese sentido, creo que no hay que olvidar que la firma en 2019 responde más a un hecho más simbólico que económico. Acordamos que vamos a acordar, no sabemos lo que hemos acordado, pero el timing era ese. Por eso conecta con lo que decía antes. Hay veces que las ventanas de oportunidad en el marco político son fundamentales, aunque luego se materialicen de una manera o no. Es verdad que la dimensión ambiental o las tensiones con Bolsonaro Macron, bueno, tendríamos mucho que discutir al respecto, cuánto hay por parte francesa de interés genuino en la protección medioambiental y cuánto hay de políticas proteccionistas y también cuánto hay por parte de Bolsonaro a una forma, una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Otro tema que me parece apartado para intentar acercarme más a estos 12 minutos a los 15 por el bien de Carlos y que la gente pueda volver en autobús, como decía antes, y no andando. Y paso al último bloque, al cuarto bloque de ideas que tiene que ver más con las tendencias, las prioridades regionales, ¿no? Y yo creo que aquí, de un lado, tenemos la visión desde la Unión Europea, que se ha mencionado, de esta autonomía estratégica, esta necesidad que menciona el vicepresidente de la Comisión y alto representante, Josep Borrell, como la necesidad de convertirse en un actor geopolítico, por un lado, pero me interesa también contrastarlo con la visión evidentemente latinoamericana. Y aquí utilizo también una reflexión de un colega y amigo como Andrés Malamud, cuando escribo con Economía, sobre la irrelevancia, la creciente irrelevancia de América Latina, ¿no? Cómo realmente pierde apoyo, pierde relevancia en el mundo. Pudiera parecer una lectura pesimista, bueno, parece que lo bueno es no está mal hacer una lectura también
intentar pensar que a veces tener un perfil bajo puede ser algo deseable, o por lo menos te saca de los grandes conflictos internacionales y te permite fijarte muchas veces en tus propias prioridades, ¿no? Entonces, blanco, visiones dicotómicas, quizá la irrelevancia puede ser relevante para mejorar en ciertos aspectos, pero una excesiva irrelevancia probablemente te lleva a no ser capaz de tomar ninguna decisión, ¿no? Ahí el equilibrio es muy, muy complicado, ¿no? Muy inestable. Últimas reflexiones que quería mencionar, que ya han salido de alguna manera en la charla de Aldecoa y también de Jáuregui, sobre valores, o una reflexión final sobre los valores compartidos, pero los intereses divergentes. Y creo que ahí es un poco donde tenemos que ver la relación entre las dos regiones, ¿no? Por un lado, mencionaba Aldecoa como algunos de los grandes avances en los foros multilaterales se habían gestado precisamente por esos 44 más 33, por esos europeos más latinoamericanos, y es cierto, máxime con un escenario que no quiero tildar de bipolar, pero de tensión creciente entre Estados Unidos y China, o Europa encuentra aliados donde tener un foro donde hablar, o va a ser Europa también la que se convierta en un actor sin voz o irrelevante. También una idea que tiene que ver con el efecto Bruselas, que conocemos todos, Anne Bradford, y que se mencionaba también un poco en la conferencia de Ramón Jáuregui, ¿no? de este efecto regulador, ¿no? ¿Por qué la Unión Europea es importante por la capacidad para regular? Y es en un aspecto también en el que, de alguna manera, hay margen para buscar convergencia con América Latina. Insisto, aunque los valores sean compartidos, los intereses pueden ser divergentes, pero puede haber espacio para encontrar terreno en común, y en este caso el ámbito regulador es algo que a priori América Latina le tiene que interesar y no dejarse, permitidme la simplificación por problemas de tiempo, pero la ley de la selva que plantea China en muchos casos en temas de regulación, ¿no? Otro elemento que creo que es importante tener en cuenta es el de la emergencia climática, y aquí con una paradoja, y se ha mencionado algunos europeos, el EU Next Generation, la idea de la transición, la triple transición digital, verde y social que plantea la Unión Europea, pero cuidado también con el reverso de la moneda. La transición verde europea requiere de minerales de transición que curiosamente se producen y se extraen principalmente en América Latina, y también tiene un impacto muy fuerte a nivel de extractivismo, ¿no? Por el triángulo del litio en la zona andina. Bueno, hay algunos elementos a poner en consideración, como de cuánto estos valores compartidos se pueden traducir también en esos intereses divergentes o por lo menos no convergentes, ¿no? Hay chance para y la última elemento, podría enumerar muchos más, pero de estas tendencias que creo que es importante, tiene que ver con los populismos, ¿no? Mencionaba antes también a aspectos un poco provocadores, en qué medida se está latinoamericanizando Europa en el sentido de creciente, ascenso de los populismos o de ciertas inestabilidades, ¿no? O de desafecciones políticas, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la crisis de globalización, ¿no? Creo que se ha mencionado antes, en Italia no es tanto que no tengan votos la izquierda y la derecha, que también, sino que cada vez vota menos gente. Cada vez hay menos gente que vota, es la gente más movilizada, más polarizada y, por tanto, que obtiene o que decide decisiones u opciones más a los extremos. Ahí hay un caldo de cultivo de desafección sociopolítica muy importante que no se está atajando, y que el propio Josep Borrell, cuando hablaba de desafíos exteriores, también mencionaba los interiores. A veces yo creo que desde Europa los obviamos con una cierta, no sé si arrogancia, miramos más hacia afuera, pero también hay que mirárselo. Por tanto, a modo de conclusión, diría que hay un desinterés mutuo coyuntural. Creo que esto es un hecho problemático para fomentar esa unión o esa asociación estratégica con la cumbre de Río, pero hay una necesidad imperiosa de intentar encontrar, por lo menos a medio plazo, intereses compartidos.
porque estamos en un escenario mundial en el que América Latina y Europa tienen más posibilidades de satisfacer sus divergentes intereses regionales trabajando juntos que yendo por libre. Lo dejo ahí. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Flávia Loz de Araújo y en primer lugar me gustaría de agradecer al profesor Edgar Vieira Posadas, la profesora Catalina Ortiz y los demás colegas del Gridale. Me disculpo por mi español, soy brasileña e intentaré hablar con calma. El título de mi ponencia es Acuerdos comerciales, la cuestión de la transparencia y propuestas para los dos lados del Atlántico. Y mi idea era identificar los resultados de la conferencia sobre el futuro de Europa en términos de los acuerdos comerciales. También pensé sobre cómo Mercosur podría impulsar un proyecto similar para acercar a las sociedades civiles de los países a las discusiones comerciales, ampliando el debate para más allá de los lobbies industriales y agrícolas, especialmente en Argentina y Brasil. Para pensar, analicé los informes de la conferencia y los informes poseen un capítulo llamado La Unión Europea en el Mundo. En este tema, la conferencia recibió 3.361 contribuciones y fueron realizados 443 eventos en toda la Unión Europea. En general, las contribuciones fueron unánimes al decir que la Unión Europea debe ir más allá en su poder persuasivo y coercitivo. En este punto, este es el punto central de las contribuciones, es decir, la gente quiere una política exterior europea más fuerte y más activa. Lo más curioso de todos los puntos de la agenda de la Unión Europea en el mundo es que el punto menos discutido y que menos propuestas recibió fue el tema de los acuerdos comerciales. Cuando se mencionan los acuerdos, siempre se relacionan con preocupaciones ambientales y la idea de exigir el cumplimiento de las normas por parte de los socios comerciales, incluyendo la suspensión de acuerdos con socios que no cumplan con las normas establecidas por la Unión Europea. Otro resultado que llamó la atención en los informes fue la preocupación de los participantes con temas de geopolítica. El informe de noviembre de 2021, por ejemplo, trajo la principal preocupación de los ciudadanos ante la pandemia, el papel de Europa en los eventos geopolíticos como la retirada estadounidense de Afganistán y la relación con China. El informe de febrero de 2022 planteó otras preocupaciones a nivel internacional y se realizaron varios eventos para discutir las relaciones con Estados Unidos, Rusia, entre otros temas importantes. El informe final destaca un evento muy importante en Alemania y uno de los pocos que debatió acuerdos comerciales y más acuerdos comerciales en relación con el sur global. Ese evento fue llamado Crossroads Europe, la política comercial de la Unión Europea entre valores y beneficios. Este evento se realizó junto a la Unión de Federalistas Europeos en el formato de taller, es decir, una discusión en profundidad sobre ambos los lados de un acuerdo comercial. El resultado: tras un intenso debate, los participantes se pronunciaron a favor de una relación de igualdad en las relaciones comerciales entre Europa y el sur global. Además, el sur global debería recibir más apoyo en la construcción de la infraestructura
para el transporte y procesamiento de productos agrícolas. Sin embargo, tengamos en cuenta que este evento habló de las relaciones comerciales con el continente africano y América Latina no se mencionó. Dados estos resultados, me gustaría compartir algunas ideas para la discusión con los colegas. Los resultados de la conferencia muestran que los acuerdos comerciales no son el tema que más interesa a los ciudadanos y ciudadanas europeos. Cuando las relaciones comerciales entraron en el debate, fue para reforzar el papel de una Europa fuerte en el escenario internacional. Estas son las palabras de los informes. La preocupación de los participantes con temas de geopolítica es importante, pero debemos estar atentos porque estas opiniones reflejan un momento en la escena internacional que está siempre cambiando. Sobre los acuerdos comerciales, son un tema difícil y que muchas veces es muy técnico, pero que debe ser debatido con todos los sectores de las sociedades en Europa y Latinoamérica. La gente necesita entender más allá de los lobbies y de los grupos de interés. Más que eso, los europeos deben comprender el impacto de estos acuerdos en el sur global. Por eso me pareció tan importante el evento Crossroads Europe, porque discutía el otro lado de la negociación. Esto no significa olvidar los intereses europeos, sino entender que los acuerdos también deben ser beneficiosos para las otras partes involucradas, y me refiero a los trabajadores y trabajadoras del sur global, y también el tema de medio ambiente. Pero, ¿cómo proteger el medio ambiente fuera de Europa sin pensar en las personas? Otra pregunta, ¿cómo obligar a los socios comerciales a cumplir las normas europeas sin apoyar a las sociedades civiles del sur global? No encontré información sobre un evento del tipo como Crossroads Europe, diseñado para América Latina. Cada vez más tiene sentido las palabras del profesor Andrés Malamud, que Latinoamérica está perdiendo relevancia en la agenda europea, y eso es preocupante para nuestro futuro. Otro resultado, otra pregunta, ¿cuáles son las lecciones para el Mercosur? Si las negociaciones y los resultados de los acuerdos comerciales son nebulosos para los ciudadanos y ciudadanas europeos, la situación es aún más dramática para los latinoamericanos. Sería urgente, incluso para la supervivencia de nuestro bloque, el Mercosur, ampliar la discusión de los acuerdos comerciales con diversos actores y movimientos de la sociedad civil, incluyendo los pueblos indígenas, pueblos originarios de nuestra región. Los acuerdos pueden ser una forma de presionar a los gobiernos para que cumplan con las reglas democráticas y ambientales, lo que puede ser beneficioso para países que atraviesan crisis institucionales como Brasil. Pero, ¿es suficiente cumplir con las normas europeas o debemos fortalecer las democracias y las normas ambientales? Nuevamente pregunto cómo es posible hacer esto sin escuchar a los ciudadanos y ciudadanas del sur global. Lo que vimos en el acuerdo con la Unión Europea fue totalmente lo contrario, poca transparencia y poco diálogo. La coyuntura actual
no nos permite soñar con un evento como la Conferencia sobre el Futuro del Mercosur, con una amplia participación de nuestra ciudadanía. Pero sí podríamos generar soluciones, aunque virtuales, para al menos compartir información sobre los acuerdos y principalmente escuchar opiniones. Muchas gracias por la atención. Quiero arrancar con dos reflexiones, porque me veo tentado a responder algunas cosas que se dijeron. Pero lo primero es lo que comentaba recién con Sergio. Y me pasa bastante cuando debatimos con académicos europeos sobre el estado de la integración. Son más críticos con Europa que lo que somos nosotros con nuestro proceso en América Latina. Y no me cabe duda que estamos mal. Me decía Sergio que se tiene que ver con, bueno, es más fácil criticar sobre los avances y los desarrollos. Pero de todas formas creo que en América Latina tenemos que intentar pensar si hemos llegado a un consenso en el diagnóstico, ¿eh? Y creo que no. Eso es algo que me preocupa. Lo otro es la gravedad de lo que está ocurriendo en Europa. También se dijo hoy, no sé si fue Carlos que lo dijo o quién, Borrell se estaba controlando en sus expresiones, que quiere decir más de lo que está diciendo. Lo que está diciendo a mí me tiene impactado, ¿no? Acaba de hacer hace minutos, pero voy a leer las que dio esta semana, ¿no? Podemos ser herbívoros en un mundo de carnívoros, dijo. Esto es muy fuerte. Pero es más fuerte todavía lo que viene ahora, que es nuestra prosperidad basada en la energía barata de Rusia y en las oportunidades de negocio. Estamos hablando de cambios estructurales de un nivel inédito para la Unión Europea. Vamos a ver en qué termina esto. Definitivamente es algo que me inquieta. Pero vamos a avanzar un poco con la presentación. Con el mapa, como habían dicho las citas. Bueno, primero con la Unión Europea. Estamos reclamando la atención de la Unión Europea en América Latina. América Latina, o sea, porque yo creo que lo decía Sergio, ¿no? Es de las dos partes. La Unión Europea está reclamando la atención de Estados Unidos. ¿Cuándo la tuvimos? En términos generales. Estados Unidos mira para México. La cuestión de Cuba, algo a Centroamérica. ¿Cuándo tuvo una clara con América Latina? Hay que trasladarse, ustedes ya saben. ¿No? Y reclamamos a Europa. No nos miran, no nos dan, pero nosotros tenemos claridad en ese sentido. Claro, entonces lo que pasa es que es muy complicado lo que está ocurriendo, porque la Unión Europea también tiene sus dinámicas. La Unión Europea tenido en su proceso de ampliación complicaciones, en su proceso de profundización en las metas ha tenido complicaciones, ha tenido crisis económicas, ha tenido crisis políticas, ha tenido crisis migratorias, ha tenido el propio Brexit, ahora la guerra en Ucrania, se hace mucho. ¿Es momento para exigirle a la Unión Europea una política clara con América Latina? Sinceramente, en eso estoy claro. Y el profesor de Código dijo algo muy fuerte hoy de mañana, cuando nos hablaba de la conferencia. Yo no sé si ustedes lo escucharon, porque gran parte de nosotros estábamos dormidos con el tema de los partidos pero él nos dijo algo que dijo. No se habló de América Latina. Justificó por cortesía que eso tenía que ver con el universo que estaba aquí. Pero no sé si es cortesía o realmente. No de América Latina poco, diría. Después podemos discutir si es por un tema metodológico, de conformación. No se habló de América Latina. Bueno, ahí está. Europa está atravesando dificultades muy profundas. Pero claro, le echa la culpa a Europa, después mira lo que está pasando en América Latina. ¿En América Latina? ¿Cuál es en América Latina? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Está pasando la integridad política. No quiero citar países. Por supuesto que no. Somos todos hermanos latinoamericanos, todos estamos atravesando dificultades políticas. Pero creo que todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Los impactos del COVID. No, miren, en el Mercosur nos pusimos de acuerdo si el COVID era malo, bueno, mucho menos en una política. Mucho menos en una política. Bolsonaro negaba la pandemia. Entonces, ¿cómo vas a pensar que el Mercosur puede tener una política regional al respecto?
No se discutió. La Unión Europea demoró un poquitito, pero después sí salió fuerte y logró una política sanitaria común y compras comunes, etc. Bueno, el fondo. El agua del COVID todavía no fue. El impacto económico del COVID en América Latina es tremendo. Todavía no se fue el agua, no vemos lo que quedó. Estamos hablando de que estamos mejor que en 2019 en algunos indicadores, pero ojo, para hablar de la recuperación del empleo habría que hablar de las actividades. Y de ahí a la guerra y a los procesos inflacionarios que golpean justamente a los que menos tienen. Y esto agrava la crisis social. Pero la América Latina tampoco tiene claridad, porque a todo esto se le agrega lo que nos pasa a todos, que también fue discutido acá con el caso de Francia. Liderazgo, ¿quién lidera? ¿Quién lidera en América Latina? ¿Quién puede marcar el rumbo de cómo relacionarnos con? Bueno, entonces en ese escenario y en ese contexto político, claro, es ideal para China. Es ideal para China. Quiero contarles una anécdota. Tengo poco tiempo para contar anécdotas, pero bueno, una anécdota. El otro día participé en un parlamentario alemán, de Uruguay. Hice una cita con académicos, con empresarios. Eso fue financiado por la Conrad Adenauer. Íbamos a hablar del acuerdo de Mercosur, íbamos a hablar de Europa. Pero ¿sabes lo que había en nuestras mesas? Un documento sobre todo lo complicado que puede ser para América Latina. China. Entonces, lo primero que hice cuando tuve la oportunidad de pedir la palabra es, ¿por qué no hablamos de Europa? Porque el parlamentario lo único que hizo fue todo lo malo que China iba a tocar a América Latina, Uruguay y Mercosur, pero no dijo ni una palabra por qué no avanzamos en la razón. Ni una. Estoy indignado. Porque me pasa que cuando me junto a hablar, también recibí al asesor de política internacional de Biden. Me citó la embajada de Estados Unidos como académico, me habló una hora de China. Me dije, ¿cuándo vamos a hablar de Estados Unidos? Bueno, todo lo malo era China. Entonces, y acá es aprovechar, no hay rumbo de un lado, no hay rumbo de otro, se aprovecha, porque tiene el pragmatismo de poder tener una definición clara. Y ahí está el comercio, vamos a ver datos. Miren lo que era en el 2002. En el 2002, lo azul era la Unión Europea. Esta es la participación de la Unión Europea de China hacia el partido del Mercosur. Y miren lo que pasa en el 2021. El cambio es tremendo. China compra de todo. Y miren que va a seguir comprando por más que se está desacelerando. Ahora cayó, estamos sufriendo, pero vamos a ver. Tiene que ver con la política del dinero. Hay que esperar con el PPP. Después de allí van a superarse. Entonces, China ya es el primer o segundo socio comercial de todos los países de América Latina. Esa es la realidad. Esta es la realidad. No hay con qué lado. Si lo mirás del lado de las importaciones, es lo mismo. Miren lo que era la Unión Europea, que en toda América Latina en el 2002 y lo que es ahora en el 2021. Esta es la realidad. En esta realidad nos enfrentamos. Y bueno, y obviamente Europa está muy preocupada por esta situación. Para mí es claramente un cambio, definitivamente. Vamos a hacer otra cosa, donde domina China y Estados Unidos y la Unión Europea dice, no voy a participar de esa película. Quiero ser actor de esa película. Yo sinceramente no quiero ser duro, pero creo que todavía está haciendo cola para comprar la entrada. No tiene claro todavía cómo participar de este juego. Pero ahora se dio cuenta de la necesidad de hacerlo. Hoy también se comentaba. Yo si soy Europa, claro que tendría terror o dormiría nervioso de no tener un poderío militar propio. O sea, lo que se habla de Francia, lo que puede jugar Reino Unido más allá de que la Unión Europea. Que por supuesto, la sombra de Trump sigue estando aquí, ¿no? Y los que piensan que están lo saben todos. Es brutal este juego en el que tiene que realmente jugar. Ojo. Hoy estamos hablando de la guerra de Ucrania, que golpea a Europa, por supuesto, golpea al mundo. Pero mañana podemos pasar un conflicto de otra dimensión. Un conflicto entre Estados Unidos y Taiwán es realmente algo que para mí puede tener impacto en la globalización económica, que no tiene la guerra de Ucrania. Eso es algo que me preocupa mucho. ¿Y qué papel jugamos nosotros en la guerra de Ucrania?
Bueno, jugó un papel fundamental, porque ahora de vuelta pasó a tener América Latina un rol en los alimentos. Porque claro, miren lo que es la producción. Tenemos problemas climáticos, pero tenemos posibilidad de, solo Uruguay, que es un país de 3,4 millones de habitantes, contando para abajo, no para arriba, tiene capacidad hoy de darle de comer a 30 millones de personas. Y en 15, 20 años van a ser 50. Aumenta el poder geopolítico de un país pequeño. Porque hoy Uruguay es el segundo proveedor y a veces el primero de la carne bovina refrigerada, congelada que compra China. No es menor, ¿eh? Es importante. Entonces tenemos un rol, y a eso le agregamos la capacidad de energía que tiene América Latina, o lo que decía Sergio vinculado al litio, el rol que puede jugar Bolivia, el rol que puede jugar. Ojo, ¿no? Claro que es mirar para esta región. Porque cuando para hablar de Borrell, parece que ya lo de Rusia es definitivo. Se tiene que venir un cambio de corte de esas dependencias que no da ni para quitarse, ¿verdad? Que es apasionante. Pero voy a avanzar rápidamente. Otro tema, ¿no? Esto de los lazos entre América Latina y Europa. Es interesante porque hasta el día de hoy Europa sigue diciendo lo mismo. Me lo han dicho muchas veces los delegados de la Unión Europea en Uruguay. Ignacio, no me preocupa porque nosotros tenemos países. Un café golpeado a la mesa, había un alemán, ahora es un italiano, piensa lo mismo. Es menos directo que el alemán, pero piensa lo mismo. No pasa nada porque nuestro vínculo cultural y histórico. ¡Ojo! Porque ese encuentro lo venimos pensando hace mucho tiempo y China gana terreno también en los estados. O no hay migración en América Latina. ¿Dónde están los argentinos? ¿Cuántos chinos hay solo en Buenos Aires? Son más de 100.000. ¡Ojo! Entonces, y eso ha generado, es realmente un tema avanzado. Nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con Europa de las cumbres. La cumbre europea CELAC, la sudamericana. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo creo que a la Unión Europea le ha faltado pragmatismo para poder sostener esta comunicación más allá de lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre. Ahí realmente se cortó la posibilidad de seguir interactuando y afectó más nuestra relación, ¿no? Ahora volvemos con fuerza a esto y por supuesto que viene más con la presidencia española, que imagino que va a ser una gran oportunidad. Pero los vínculos también se cortaron por problemas políticos de América Latina. Y bueno, y otro tema de especial importancia. Se hablaba de los acuerdos comerciales en la ponencia. Pero China tiene solo acuerdos comerciales con Chile, Perú y Costa Rica. Ojo que lo están negociando con Ecuador y lo va a hacer antes de fin de año y lo están negociando con Panamá con algunas dificultades. Ahora, hay unos que tienen acuerdos con todas esas regiones. Todavía sigue dando vueltas con el Mercosur. No lo entiendo. No lo entiendo. El salto cualitativo y cuantitativo que pueda de Europa, teniendo acuerdos con el Caribe para abajo, cuando el Estados Unidos ni siquiera está pensando en esto, vaya, es tremendo. A mí es tremendo. Cerrar con el Mercosur es tremendo. Pero no está. Este tema no está. Empieza un poco ahora por la cosa. Respecto al comentario de la palabra. El acuerdo para mí es votable, yo digo lo mismo. Este acuerdo arrancó en el 95, con este acuerdo marco, que hacía referencia, y después de ahí, bueno, estuvimos cerca del 2003, ahí trabajaba con los negociadores, con el sector privado, y me acuerdo que ahí estuvimos muy cerca del 2003 y cerramos un acuerdo. Un acuerdo que en el 2003 no tiene nada que ver con lo que se hizo. Porque los documentos, esa es la rigidez de Europa, ¿no? Europa demoró tanto para darse cuenta de lo que era. Hay documentos fascinantes, donde la Comisión, o sea, la Unión Europea nos dice en un momento lo que nos define lo que era una unión aduanera. Nosotros le habíamos dicho que éramos una unión aduanera. Y al ratito se nos cuenta que éramos. No lo somos y lo peor, no lo vamos a hacer nunca. Porque no hay ninguna voluntad política para eso. Este problema que es, acá están discutiendo reformar tratados que han llegado a alcanzar cosas de tratados y nosotros ni siquiera estamos discutiendo reformar tratados que no llegamos a nada. Entonces, la diferencia es brutal. Lo que me preocupa es que llegamos tarde. El nivel de aplicación de acuerdos es tremendamente distinto al que se cerró en 2019, que ya en 2003, 2004, tuvimos esa cita de cerrarlo. Igual,
lo que pongo ahí. Igual es lo mejor que le pongo al Mercosur del protocolo europeo. Claro, cerrar este acuerdo es lo más importante para el Mercosur. Tiene efectos internos, es como que revivimos un poquito. Pero llegó tarde el acuerdo, cada vez hay menos para repartir. Llegó tarde y todavía estamos discutiendo si entra en vigor o no entra en vigor. Peor, estamos discutiendo si se cerró o no se cerró. Tanto es que las cancillerías de Mercosur dicen acuerdo de negociación, no dicen acuerdo. ¿Por qué? Porque no es solo los temas medioambientales. Hay otros asuntos técnicos que no están cerrados. Entonces empujamos con un impulso argentino, recuerden que Argentina también está muy importante en ese periodo de Macri, la política exterior, lo empujó, Europa necesitaba, llegamos a algo que festejamos algo que no sabemos qué es lo que estamos festejando. Pero además, en Uruguay por lo menos, no se habla de lo político y no se habla de la cooperación, que para mí adquiere una importancia central en este nuevo escenario. Y eso no se habla. Hablamos solo de lo económico porque como es lo que puede entrar en vigor rápidamente, digamos, de Estados Unidos, que debe ser incorporado, puede entrar por la sociedad, más rápido. Solo se habla de lo económico comercial, no se habla de lo político. No se habla, no interesa. Es más, la gente no conoce el contenido, que además ha habido problemas de información, ha habido problemas de transparencia, porque ya hemos involucrado adecuadamente a los actores que toman decisiones. Ahí tenemos un tema. Muy rápido, Carlos, estoy llegando. Aunque este acuerdo llegó tarde y es poca más en relación al del 2003-2004, es lo más ambicioso que cerró el Mercosur, o que está cerca de cerrar, dependiendo de donde te pongas. Tiene, por supuesto, un salto normativo enorme, pero no solo a nivel de nuevos temas del comercio internacional que no han logrado tocar el Mercosur, también a nivel de la propia interna del Mercosur, porque nosotros estamos discutiendo de que conocemos una política automotriz común del Mercosur, los que saben acá del tema, las famosas PAM, nunca nos pusimos de acuerdo, pero nosotros, como le dimos la concesión, como le dimos la concesión del libre comercio automotor a la Unión Europea, ¿qué estamos haciendo? Estamos pensando en una política automotriz. Lo que no logramos hacer de adentro, lo logramos hacer. Y eso era lo que yo dije, por eso no me acuerdo con la Unión Europea, que no acuerdo nada. Es definitivamente estar en la Liga B o C, de Mundial de la Liga A. Definitivamente, no tengo duda. Pero no lo hemos llevado por esto. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una revisión legal que nunca arrancó. Tenemos una revisión a 23 horas que nunca arrancó. Porque, por supuesto, estamos hablando de que se trata de una acuerdo que no está cerrado. ¿Y por qué no está cerrado? Y acelero un poquito, por esto. Que no es solo por esto, es mucho más complejo que esto. Vamos a discutir toda una mañana solo. Nadie quiere sacarse una foto con Bolsonaro. Evidentemente, nadie. Europa menos, y el Parlamento Europeo menos, y los verdes menos, nadie. Ahora, esto le vino perfecto a una Francia que yo que vi el debate de Macron y de Le Pen, lo único que se pusieron de acuerdo fue el que no tenían de acuerdo en Mercosur. En nada más. En eso se pusieron de acuerdo, en nada más. Y me ha pasado estar por la calle de Berlín, en un congreso, y ver, de golpe veo gente con un cartel y digo, no al acuerdo Mercosur Europeo, y dije, no puede ser. Lo miré de vuelta en una manifestación en contra del acuerdo Mercosur Europeo por la calle. Ah, bueno, esto está libre, no está y Plaza. El tema es la discusión ambiental. Acá yo me pongo, se enojan mucho los uruguayos cuando digo esto, 50 argumentos serios de ningún lado. Pero se ve que eso no está permitido. Hay que irse para un lado y para otro. Para mí, de los dos lados. Ahora, con Europa vamos a tener una discusión a futuro vinculada a lo que es desarrollo sostenible y vinculada a lo que es comercio y normas ambientales. Ahí vamos a tener una discusión. No es solo la discusión que va a tener América Latina o el Mercosur con Europa, es la que va a tener Australia con Europa y es la que va a tener Estados Unidos con Europa y la que menos tiempo está con Europa. Hay que ver qué ocurre acá. Lula te dijo sobre el acuerdo de Mercosur Europea dos cosas. Dijo, primero, que lo iba a revisar. Porque te habían dado concesiones que no respetaban los intereses de la industria brasileña. Una semana después dijo, el acuerdo lo voy a cerrar en 6 meses. ¿Con qué nos quedamos? Ustedes dirán. No sé qué es lo que va a salir. Lo que sí sé es que no estoy tan de acuerdo en que con Lula esto va a volar. Tengo mis dudas y como con Lula probablemente sea. Termino con algunos comentarios finales. No puedo evocarlos, pero
Yo creo que, de acuerdo, cuando nosotros discutíamos las famosas 29.000 toneladas de carne, porque si uno mira las toneladas de carne que le dio la Unión Europea en acuerdo con Canadá, en realidad nos dio muy poco acceso. Muy poco. Pero yo decía, la discusión no puede ser una hamburguesa más, una hamburguesa menos. La discusión tiene que ser que hay que mirar el acuerdo desde un punto de vista geopolítico, político de cooperación, para relanzar las relaciones de Europa con América Latina. Miren lo que digo, relanzar. Bueno, que a través del Mercosur se puede relanzar la negociación de los europeos, la relación de los europeos. Pero no se está dando. Creo que hay que discutir mucho más sobre el pilar político de cooperación. Me parece que el escenario actual puede favorecer este acercamiento, pero me parece que está sobreestimando que por agarrar los planes ahora sí. Para mí, Europa tiene otros temas relevantes, y como decía el profesor, por algún motivo, en esta discusión de Europa futuro no se habló de la América Latina. Y lo puedo entender, ¿no? Bueno, la Unión Europea considera, creo que en un momento donde necesita golpear, necesita avanzar, si logra que el acuerdo de Mercosur entre en vigor, bueno, pega un salto interesante en esa relación de América Latina, pega un salto en la competencia argentina, pero bien, yo creo que esto no va a hacer que ocurra rápidamente. Entonces, lo que me parece que va a ocurrir es que el río revuelto, el que gana, Chile. Y lo que yo imagino en los próximos años en Europa, que va a seguir discutiendo aspectos centrales y filosóficos de cómo debe relacionarse con el mundo y con Europa, y el pragmatismo moviendo terreno, y cuando miremos para atrás, de repente, ya es demasiado tarde. Y no me estoy con esto posicionando en contra de China a favor de la Europea. Obviamente yo soy lo que pienso que en el mundo actual emerge, en el nuevo mundo que emerge, el pragmatismo de la relación es una otra que discutir con Europa y buenas cosas con Estados Unidos juntos y con China, que vamos a hacer a dejar que nos siga aportando confianza en lo que todavía Europa y Estados Unidos ya se vivía, porque no podemos hacer más de esto acumulado. Tenemos que ver orientación año a año. Y repasen con Bruno, con Brasil, las inversiones que han hecho en los últimos años. Y no son las inversiones de acá, otra gran significación de una gran cantidad de europeos que nacieron en Uruguay que dicen, van a invertir, China va a Uruguay, a hacer lo mismo que hizo en África Central. Uruguay no es África Central y tiene políticas para cada uno de los países. Y si ellos no lo entienden la Unión Europea rápido, van a seguir perdiendo.